En Contraportada, un espacio para debatir los temas de la coyuntura nacional. Porque en Contraportada no damos fin a la historia. Amigos y amigas, muy buenos días. Ya estamos en una edición más de Contraportada el día de hoy, una edición post elecciones, post resultados que se están escrutando de momento, cuando ya tenemos en el reloj exactamente las 9:06 de la mañana. El día de hoy tenemos 3 invitados para analizar la coyuntura política. Tenemos a Rebeca Morla, quien ya estuvo en la primera vuelta analizando también los resultados con nosotros. Tendremos también la participación del analista Grace Jiménez desde la ciudad de Cuenca, Rebeca Morla desde Guayaquil y Mauricio Alarcón. Los 3 panelistas del día de hoy estarán analizando lo que ha sido y es los resultados obtenidos del día de ayer por los candidatos a la presidencia de la República del Ecuador. Acá vamos a ver cómo va el resultado de momento cuando tenemos en el reloj 9:07 de la mañana, cuando se han escrutado exactamente el 98,88% de los votos totales, de las actas totales en el Ecuador. Tenemos que Andrés Arauz tiene 47,58% y Guillermo Lasso Mendoza 52,42%. Con lo que el candidato de la alianza Creo Partido Social Cristiano es el virtual presidente de la República del Ecuador. Con este resultado que le saca con 5 puntos Lasso sobre Arauz, es el nuevo presidente de la República del Ecuador, cuando tenemos la fecha 12 de abril con un corte de 9:07 minutos en este momento. Sigue manteniendo la tendencia, no se revierte y va a ser algo imposible. También el candidato Andrés Arauz ha aceptado ya los resultados, mientras tanto Guillermo Lasso ya ha dado su primer discurso como triunfador de estas elecciones. Con esto doy el saludo y la bienvenida a Marlon a este programa para poder ya dar unos pequeños comentarios y pasar al análisis con nuestros invitados. Muy buenos días a nuestra querida audiencia, bienvenidos a Contraportada. Como siempre, tenerles con nosotros es muy gustoso. También comenzamos pasando una jornada electoral bastante complicada y con un resultado bastante sorpresivo que marcará los siguientes 4 años del Ecuador y también los siguientes años venideros de lo que pasará en la política nacional. Sin más, yo soy Marlon Chapán y así comenzamos Contraportada. I never wanna hold you back. I wanna give you every chance, and I'll stand against all enemies, your enemies. I'm afraid if I look the lights, you'll leave me alone tonight. 'Cause I'm changing and I'm breaking. I'll still be your Bien, mientras esperamos la conexión de nuestros invitados del día de hoy, quienes ya se están conectando en este instante, que también es respectivo analizar el desarrollo de la jornada electoral que se dio el día de ayer, domingo 11 de abril, en el Ecuador. Una jornada tranquila, una jornada que se manejó dentro de los estándares o dentro de lo que se presumía que iba a ser esta jornada electoral del 11 de abril, donde había un resultado reñido entre los dos candidatos, entre Guillermo Lasso y Andrés Arauz. Sin embargo, el primero termina llevándose la victoria con los resultados preliminares y, nos guste o no, hay que aceptarlos. Y esto es algo que hay que ponderar del candidato Andrés Arauz, que en su discurso manifestó que aceptaba los resultados que ya se conocían de momento, donde
no se pudo ganar la coalición UNES, no pudieron ganar la presidencia en esta ocasión. Sin embargo, también el hecho de que haya llamado a su contendor, a Guillermo Lasso, para felicitarlo, deja mucho de rescatar y de mencionarlo, porque si bien es cierto en esta ocasión, y esto es lo que vamos a estar preguntándole a nuestros analistas del día de hoy, se perdió, se esfumó la idea del fraude electoral. Hasta el momento, nadie ha manifestado que existió fraude electoral, sino hasta antes de que se lleve la elección. Sí, pero esos son rumores que se manejan únicamente, que siempre va a haber la especulación. Tampoco hubo actos, o bueno, por lo que yo conozco, no hubo actos en los que se denunciaba la aparente existencia de papeletas ya rayadas a favor de X o Y candidato. Tampoco hubo llamamientos, hubo el llamado de los candidatos a tomarse las calles como rechazo a los resultados expresados en las urnas. Son puntos a considerarlos. Y ahora bien, a Guillermo Lasso le queda cumplir con su plan de gobierno, que ha manifestado que en sus primeros 100 días va a vacunar algo así, más aproximadamente del 60% de la población. Y esto lo menciono, lo traigo a colación porque es una de las políticas fundamentales y primordiales de momento, teniendo en cuenta que estamos atravesando el contexto de la pandemia. Para consultarla a nuestros analistas, es que vamos a ver si es factible que esta propuesta se dé cumplimiento, en virtud que es una de las principales preocupaciones que tiene la población ecuatoriana, teniendo en cuenta que la pandemia en el Ecuador ha sido caótica, catastrófica y dura de solventar. Allí es un primer punto a favor que va a obtener Guillermo Lasso si es que logra concretar esta propuesta de campaña que fue fundamental para el triunfo que tiene de momento. Me comenta el equipo de coordinación que ya estamos con Mauricio Alarcón, a quien le vamos a dar la bienvenida mientras esperamos la conexión de Rebeca Morla y de Grace Jiménez, quienes van a estar compartiendo este panel. Muy buenos días, mi estimado Mauricio, ¿cómo se encuentra? Muy buen día, muchas gracias por la invitación. Y más que nada contento. Mi estimado Mauricio. ¿Sí? A ver, sí. Mi estimado Mauricio, no tenemos retorno. No sé si usted nos escucha. Yo les escucho. ¿Nos escucha, mi estimado Mauricio? A ver, le vamos a solicitar, mi estimado Mauricio, si es que puede salirse de la sala y volverse a conectar porque no tenemos retorno, no lo podemos escuchar. Con gusto. Perfecto. Ya. No, ya tenemos retorno ahí. Ya me imaginaba, pero bueno, por acá estoy. Simplemente, como les decía, buen día y pues contento sobre todo de que tengamos ya resultados oficiales y de, por supuesto, haber llevado a cabo en el país un proceso electoral bastante transparente y, por supuesto, respetuoso de la voluntad de los ecuatorianos manifestada a través del voto. Ahora, ¿qué expresión le deja a usted los discursos que han manejado tanto Guillermo Lasso como Andrés Arauz? Andrés Arauz aceptando el resultado y un Guillermo Lasso manifestando en su discurso el apoyo de su familia, agradeciendo a su familia y a Dios también para las personas que son creyentes. ¿Cómo usted lo interpreta esta expresión de los dos candidatos? Bueno, destaco el hecho de tener dos discursos conciliadores, invitando a la unidad, y de que hayamos visto un gesto que muchas veces nosotros anhelábamos en Ecuador respecto de otros países. Cuando en Argentina el perdedor levanta el teléfono y llama al triunfador, lo mismo en Chile o lo mismo en Alemania, nosotros decíamos qué buen gesto democrático, qué saludable es para un país ver este tipo de cosas. Y pensamos que nunca iba a pasar, pero ayer sucedió.
y creo que eso es muy importante para el país, para empezar a implementar ese tema de la unidad que ha sido citado por los dos candidatos, más allá de que sus posiciones personales en uno u otro caso se vieron presentes en sus discursos. En el caso de Lasso, por supuesto, mucho tema de agradecimiento político a su familia, sus principios y valores personales cuando habla del tema de la religión y el agradecimiento a Dios. En el caso de Arauz, una situación distinta. Presentarse con tu bloque de asambleístas detrás creo que manda un mensaje no verbal muy poderoso y que creo que sienta la cancha o demarca la cancha respecto de la cual la Asamblea Nacional y el gobierno pueda tener relación. Perfecto, y con esto paso a saludar a mi estimada Rebeca en la ciudad de Guayaquil y le consulto lo siguiente, tomando la referencia que nos menciona Mauricio, que el discurso no verbal de Andrés Arauz, con el de presentarse con sus asambleístas juntos en la tarima, es una expresión de manifestar una oposición legítima frente al nuevo gobierno de Guillermo Lasso. Muy buenos días a todos los radioescuchas, muy buenos días Luis, qué lindo compartir este panel con Mauricio, con Grace. Bueno, respondiendo a tu pregunta, yo creo que lo que vimos por parte de Andrés Arauz ayer demuestra también que él como nuevo líder del correísmo tiene un trabajo bastante difícil también, que es, no voy a decir refundar, pero demostrar un nuevo inicio también para el correísmo, porque definitivamente la gente ayer votó en contra del correísmo, no necesariamente votó mucha gente a favor de Guillermo Lasso, sino en contra del correísmo. Entonces, han demostrado que lo que entendemos por correísmo no le gusta y definitivamente ellos, sobre todo pensando en 2023, necesitan demostrar que están empezando un nuevo correísmo más ajustado a las necesidades de los ecuatorianos, más ajustado a lo que estamos pidiendo y que creo que se demuestra ayer, que es un Ecuador menos polarizado, menos dividido, un Ecuador de tolerancia, de respeto, un Ecuador democrático, un Ecuador con espacios de participación ciudadana, donde la gente no se sienta perseguida, sobre todo la gente que piensa distinto a mí, sino que más bien podamos construir juntos, incluso desde orillas o posiciones políticas distintas, este Ecuador que creo que queremos todos, ¿no? Mejores días para este país que tanto lo necesita. Perfecto. Y ahora sí, me voy hasta la ciudad de Cuenca con Grace Jiménez para consultarle en esta apreciación de Rebeca que menciona refundar y un correísmo ajustado a las necesidades de los ecuatorianos. Y mi pregunta es, ¿el correísmo fallece, digámoslo en términos así, muere en esta elección o tiene la posibilidad de refundarse con proyección a las nuevas elecciones? Luis, buenos días, qué gusto, gracias por esta maravillosa entrevista. Mauricio, como siempre es un lujo escucharte y verte. Rebeca, un gran saludo a todos los guayaquileños que nos escuchan y quiero hacer una pausa antes de responder la pregunta. Luis, saludar a mi bella provincia de La Suaya, Cuenca, en sus 464 años de fundación el día de hoy, así que más orgullosa de ser cuencana, más orgullosa de ser Azuaya. Y sobre todo, enviarles un fuerte abrazo a todos los ecuatorianos que hoy tienen presidente. Bueno, Luis, en el Ecuador, como al igual que otros países en Latinoamérica, casi es el único que revive cadáveres políticos, así que yo hablar de una muerte creo que sería muy, muy anticipado, ¿no? Yo creo que hoy más que nunca el discurso de Andrés Arauz fue de fuerza, fue un discurso responsable, pero sobre todo parece que fue y mostró el liderazgo que muy poco lo mostró en la campaña electoral. El discurso de ahí demostró que también va a ser esta nueva fuerza o este nuevo proyecto político desde la adversidad, digamos, no desde los enemigos políticos, sino desde los adversarios políticos, que en comunicación política se habla muchísimo
de que siempre un gobierno va a tener oposición. Ojalá esta posición sea responsablemente y no basado en lo que ya habíamos visto muchísimos años. Segundo, yo creo que la votación de los y las ecuatorianas de este 11 de abril fue más que apoyar a un solo candidato, fue en medio de tanto pesimismo, en medio de tanta incertidumbre, en medio de tanta inseguridad, la gente decidió por un candidato que le llenó muchísimo más y que le brindó no solo, no propuestas ni mensajes, pero sí le brindó esa seguridad de tener un país mejor. Hablamos de este país del encuentro que parece que en el indeciso logró calar. Entonces es necesario entender el momento, el contexto, el territorio en el que se encontraba en el Ecuador, ese territorio en donde estaba, huérfano de un Estado y de un sistema político fallido, y encontró en Guillermo Lasso una oportunidad para tener días mejores. Este voto, aparte, nos demuestra también que el Ecuador cambió, que como veníamos diciendo, producto de la pandemia, la gente necesitaba respuestas y certezas, y hoy comienza una nueva forma de hacer política, en donde el fraude ya no cala, en donde el discurso de la banca, el discurso de la oligarquía, el discurso de la persecución ya no cala. Hoy, hace 2 minutos antes de conectarme, leí un tuit de Andrés Arauz, en donde decía que el país de la persecución se acabó, y que él espera que este nuevo Ecuador sea un país de mucha fortaleza, pero sobre todo de madurez política. Y creo que ayer en la noche fue un gran ejemplo de que daremos grandes pasos. Buenos días, Mauricio. Le saluda a Marlon Chapán. Un gusto tenerlo en el programa. Quisiera comenzar preguntándole, una vez conocido que Guillermo Lasso es el virtual triunfador de la presidencia, ¿por dónde se debe comenzar el cambio que ofrecieron? ¿En qué políticas o aspectos debe comenzar? Marlon, un gusto, buen día. Creo que los retos de quien asume el poder el 24 de mayo son enormes, y son retos que además no pueden esperar. Creo que no hay espacio a un discurso como el que tradicionalmente se ha manejado en nuestra política, de denme un poco de tiempo para ver cómo está todo y primero entender antes de actuar. Los ecuatorianos están ávidos de ver en acción a un gobierno real, no al desgobierno que hemos vivido durante este último tiempo, en temas tan sensibles como el de la vacunación, una vacunación que ha sido un proceso negligente y deficiente en manos del gobierno actual, y que para cumplir la oferta de campaña presentada por Guillermo Lasso tiene que activarse el mismo 24 de mayo. Esos 9 millones de ecuatorianos vacunados en 100 días no van a admitir la excusa o la compra de tiempo adicional para poder cumplirse. Adicionalmente, hay los retos frecuentes, los retos que siempre están ahí, los económicos, los laborales, los de seguridad, pero no podemos, Marlon, dejar de lado a buena parte del electorado que, como ya lo han mencionado tanto Rebeca como Grace, se decantó por Guillermo Lasso más que por una simpatía en específico, por haber logrado un punto de encuentro en cuanto a propuestas y temáticas en específico. Temas relacionados con la violencia de género, con el medio ambiente, con la industria extractiva, con pueblos y nacionalidades indígenas, con grupos LGBTI, también tienen que ser tratados desde el primer día. Los ecuatorianos estamos ansiosos de ver un gobierno en acción, de ver un gobierno que efectivamente atienda las necesidades insatisfechas de todos y cada uno de los ecuatorianos. Un verdadero presidente que ejerza liderazgo para todos, no solo para su organización política, no solo para su familia y sus amigos. Así es que lo que hemos hecho el día de ayer, más del 52% de los ecuatorianos, es darle a Guillermo Lasso una oportunidad de servir al país, y no por ello un cheque en blanco para que haga lo que le venga en gana. Pues desde el mismo 24 de mayo, quienes votamos por él vamos a estar fiscalizando sus actos, vamos a estar pendientes de lo que haga como gobierno, de lo que hagan sus ministros, sus asesores, para que nunca más tengamos desentendidos, para que nunca más tengamos justificaciones burdas de que mientras yo estaba viendo una serie de televisión el ministro ha dispuesto la vacuna de la mamita. Ese tipo de cuestiones debe terminar de manera inmediata, y esperamos, como he dicho, que actúen con responsabilidad,
que efectivamente se vea aquello que Guillermo Lasso repitió de manera permanente durante la campaña, de una preparación de varios años, de un plan de gobierno trabajado durante mucho tiempo, que no va a esperar ni un día, ni una semana, ni 100 días para ver en acción a sus autoridades. La ciudadanía quiere cambios inmediatos. Perfecto, y quiero remitirle una pregunta que nos llega al WhatsApp a mi estimada Grace y nos dice lo siguiente, Juan Ostaiza. El país del encuentro me suena a lo mismo del gobierno del diálogo. ¿Es tan así esto? Yo creo que en las campañas electorales, siempre lo he dicho, es quien menos errores comete. No es el eslogan, no es la música, no es solo enfocarse en un escenario para hacer un mitin o para hacer un cierre de campaña. Es todo el concepto de lo que se ve en una campaña. Es ver un Guillermo Lasso que hoy más que nunca quiso ser presidente, que tomó acciones como cambiar su equipo de campaña en segunda vuelta para refrescar y entender lo que el electorado quiere, meter muchísimo el tema de los influencers, de los jóvenes en esta nueva era digital que el Ecuador seguramente no estuvo preparado, pero que lo recibió muy bien. Entonces es una suma, ¿no?, de todas estas características que se dan en una campaña electoral. Hay que entender que Guillermo Lasso no estaba con cualquier equipo asesor, estaba con Jaime Durán Barba, o sea, el referente de la política en el Ecuador, estaba con Santiago Nieto, quien hoy está residiendo en el Ecuador y que conoce el tema sociológico más que nadie en el mundo, o sea, no estaba con un equipo mínimo, podríamos decir, ¿no? Entonces hay que entender que esas apuestas a estos equipos consultores, estos equipos de campaña, estas apuestas al hablarle al joven, no tanto a las mujeres, ahí me queda debiendo y tuve un poco de un baldazo de agua fría, quiero decirlo aquí públicamente. Su discurso de anoche deja mucho que desear. Hace 15 días teníamos un acuerdo por las mujeres y las niñas y el discurso de anoche fue un poquito como que medio contradictorio. Sin embargo, tendremos que estar vigilantes, puede ser la emoción del momento, pero vimos a un Guillermo Lasso que realmente optó por la mejor opción, ¿no? El país del encuentro al final puede ser una frase que no caló, digamos, en todo el electorado, pero que hoy le ha permitido ser presidente del Ecuador. Efectivamente, Jaime Durán Barba es uno de los referentes en cuanto a asesoría de comunicación política se refiere, valga la redundancia, y mi pregunta va a lo siguiente, al manejo de los símbolos, principalmente a los zapatitos rojos de Creo, utilizada para la segunda etapa, para la segunda vuelta, y del eslogan o la frase Andrés, no mientas otra vez. Fueron los errores de UNES de no poder contrarrestar estos símbolos comunicacionales utilizados por Creo y específicamente por Jaime Durán Barba, quien es el mentor de estos ejes discursivos, que termina afectando al resultado final, mi estimada Rebeca. Mi respuesta sería que sí y que no, porque, por ejemplo, el tema de los zapatos rojos, si bien permitió que mucha gente se identifique y tenga algo tangible, que incluso podía llevar el día de la elección para demostrar su posición o su preferencia política, sí, definitivamente hay mucha gente que le gustó, que se sintió algo identificada por ese lado. Sin embargo, sabemos que hay muchos ecuatorianos que en este momento están pasando por situaciones tan difíciles, por crisis tan graves, tanto la sanitaria como la económica y demás, que seguramente no tienen ni los recursos ni el tiempo para estar pensando en comprarse unos zapatitos rojos, ¿no? Entonces, digamos que sí se nos queda un poco superficial el tema. Creo que no deberíamos estar hablando de los zapatitos rojos ni del impacto que pudo tener eso en la campaña, porque deberíamos estar hablando de las propuestas. El tema del hashtag Andrés, no mientas otra vez, creo yo que fue jugado de la forma correcta, pero porque se aprovecharon bien los tiempos y luego de que se posiciona el hashtag, sacan el tema de que Arauz estuvo en el gobierno de Moreno y posicionaron todo esto, la liquidación de los $27,000, que también indignó a muchas personas. Entonces, en cierto modo, esta mentira que se descubrió por parte del equipo de Lasso frente a Arauz
fue lo que le dio sentido y más fuerza a ese hashtag, porque si no seguramente se hubiera quedado en la semana después del debate, que incluso a la mayor parte de los ecuatorianos, y según lo expresaron en las redes también, el posicionamiento del hashtag en el debate fue cansón, nos aburrió a la mayoría, se tornó una muletilla y dejó de ser o no fue utilizado de la forma correcta en el debate. Tuvo sentido en la semana siguiente porque justamente salió y reventó este tema de que Arauz fue funcionario del gobierno de Moreno, y eso fue lo que, de hecho, y creo yo, desde la campaña de Arauz no supieron salir de ahí. Se enfrascaron en esto ¿cómo era? El país o la banca o el país, que seguía siendo desconectado de lo que el ecuatoriano quería escuchar, y creo que esos fueron algunos de los errores que se cometieron en las últimas semanas de esta segunda vuelta por parte de la campaña de Arauz, que también se reflejan en el resultado obtenido ayer, ¿no? Bien, Grace. En la Asamblea, los distintos bloques formarán tal vez una coalición contra el correísmo, contra las propuestas de la bancada del correísmo. En ese caso, el legislativo tendría más bien, la derecha tendría el poder del legislativo. A ver, yo creo que uno de los o dos elementos importantes que tenemos que analizar y abarcar ahora, ya que tenemos presidente, es un tema de la transición y la gobernabilidad. Yo creo que la transición, y ahí Mauricio podrá entablar mucho mejor, tiene que ser con total responsabilidad y con transparencia. Creo que es importantísimo entender que el país vive una de las crisis más profundas a lo largo de la historia, una convergencia de crisis que no solo lleva al sistema político, sino al sistema económico, al sistema social, en donde la migración hoy en día nuevamente se vuelve a ser un fantasma del Ecuador comparado con el 99. Entonces, yo creo que debe ser con total responsabilidad y transparencia. Segundo, creo que el tema de la gobernabilidad es claro y clave en el Ecuador. Yo siempre he establecido que el tema de las ideologías ya no calza mucho en el país. Si no, vean a la SUAY, en donde Guillermo Lasso, quien nunca ha estado, digamos, nuestra provincia vinculada a la derecha, le dio una votación importante. Entonces hay que entender que hoy las necesidades de la gente no se basan si son izquierda o derecha, sino yo creo que el rol que debe tener en este momento la Asamblea Nacional es formar un gran acuerdo, un gran plan nacional donde se pongan las prioridades del país como temas urgentes, donde se tenga un plan de vacunación eficiente y transparente que garantice la vida, y que obviamente luego de eso podrán implementar medidas económicas. Yo creo que una de las ofertas también de muchos asambleístas de Creo fue el tema de la ley económica, crear una ley de oportunidades laborales a los jóvenes. Entonces yo creo que tiene muchísimos retos la Asamblea, que deberá ir ligado con el gobierno, mejor dicho, que tendrá que ir de la mano con el Ejecutivo, si no estas disputas nuevamente de un bloque mayoritario, de un bloque minoritario, de quienes están a favor y quienes están en contra, de estos acuerdos bajo la mesa, de estos cogobiernos, de los acuerdos legislativos entre pocas bancadas, creo que va a generar nuevamente el conflicto que ya vivimos estos 4 años. Entonces, yo en este momento creería que deberían hacer un gran plan nacional en donde tengan el tema económico, el tema social, el tema sanitario como prioridades de la Asamblea, independientemente de quién sea o no presidente de la Asamblea Nacional, entender que las necesidades del Ecuador no esperan. Mi estimado Mauricio, ya concatenando con lo que menciona Grace, la reconfiguración de las fuerzas en el legislativo, ¿cómo quedan planteadas, teniendo en cuenta que el correísmo tiene una gran parte de las curules, seguido por Pachacuti, por la Izquierda Democrática, y estos dos, que ya se han aliado previamente, dificulta, teniendo en cuenta que Salvador Quispe ha manifestado el interés de llegar a la presidencia de la Asamblea, dificulta que el correísmo se haga de este puesto dentro del legislativo? A ver, partamos de lo positivo. Creo que el resultado del día de ayer lo que ha hecho es unificar a los socialcristianos y a los de Creo al interior de la Asamblea Nacional. Un grupo reducido que obtuvo el movimiento del hoy presidente Guillermo Lasso de apenas 12 curules termina aliándose ya, creo, de manera muy formal a los representantes del Partido Social Cristiano,
que son 19, poniéndolos de manera conjunta con 31 curules y constituyéndose como segunda fuerza al interior de la Asamblea Nacional. Adicionalmente, sí, Pachacutic y la Izquierda Democrática han sumado esfuerzos. Pachacutic y la Izquierda Democrática tienen juntos 45 curules, pero mantienen la independencia de las organizaciones políticas. Hay un acuerdo, pero no hay alianza. Y el correísmo, como bien lo has dicho, por sí solo está cerca de los 50, 49 escaños para ser exactos. Lo que es más importante de todo esto que acabo de mencionar en cuanto a la configuración de fuerzas es que ninguno por sí solo puede alcanzar una dignidad en la Asamblea Nacional. No se diga un miembro en el CAL, no se diga la presidencia de una comisión. Es necesario que en estos días, que es poco más de un mes de transición en el legislativo, de acuerdos, de unión, de diálogo, se piense mucho en función del país y de esa agenda de gobernabilidad que desde el legislativo se tiene que dar al ejecutivo, para que no caigamos en el juego del reparto y para que caigamos más bien en el acuerdo a favor de los ecuatorianos, en pensar cómo, por supuesto, podemos designar autoridades en la Asamblea Nacional, pero sobre todo cómo ponemos a los mejores legisladores en las comisiones que corresponde y en comisiones que, dadas las circunstancias y los retos urgentes, van a tener un trabajo intenso desde el mismo 14 de mayo. Una comisión del régimen económico, quizá una comisión de estructura del Estado y de justicia. Ahí tienen que estar los mejores legisladores, no un reparto político de que a ti te toca esta comisión y punto. Y a eso tenemos que ir. En ese contexto, no doy yo por descartado que un candidato o candidata del bloque UNES pueda ocupar la presidencia de la Asamblea. Es posible, es probable, pero si sumamos fuerzas del otro lado, creo que lo óptimo en función del acuerdo, del diálogo que se ha manifestado de manera permanente, pero con especial énfasis del día de ayer, sería, ¿por qué no?, abrir la puerta a que Salvador Quispe ocupe la presidencia de la Asamblea Nacional y que las otras organizaciones políticas estén tanto en las vicepresidencias como en las vocalías del CAL. De la misma forma que las estructuras de comisiones se realicen de nuevo no en función de reparto, como vimos en los últimos años, dejando las menos interesantes, entre comillas, aquellos legisladores que nos resultan incómodos. Que, por ejemplo, se tenga comisiones que, entre comillas, son las apestadas a las cuales van los legisladores a morir y a no tener presencia en medios y a no poder hacer un trabajo. Que la distribución de comisiones, como he dicho, obedezca a criterios técnicos, los conocimientos y especialidades al interior del legislativo. Y sobre todo, dado que ninguno de los finalistas alcanzó una mayoría en la Asamblea y que en este caso ya puntual, Guillermo Lasso no tiene opción de alcanzar por sí solo una mayoría en la Asamblea, hay acuerdos mínimos sobre la base de una agenda de gobernabilidad y por supuesto una agenda de recuperación del país, no solo recuperación económica, recuperación social, recuperación cívica, recuperación de la salud de los ecuatorianos y que tengamos por delante, Luis, Marlon, amigas, que en este caso es fundamental partir de los puntos de unión, de coincidencia, no de lo que nos separa. Si vamos a terminar con ese discurso estigmatizante, polarizador y de odio, son pequeñas acciones las que pueden hacer la diferencia. El diálogo no sea simplemente un espacio para desgastar a quien piensa distinto, que la socialización no sea un espacio para contar lo que ya está decidido, que se trabaje de manera horizontal por el bien del país y sumando los esfuerzos de todos los actores y de todos los sectores. Bien, Rebeca, con la derrota de Andrés Arauz, ¿qué ocurrirá con los sectores públicos y también los populares? ¿Se deberá esperar una privatización de sectores como la salud o la educación? No, yo creo que de hecho sería un error adelantarnos y pensar que lo primero que va a hacer Guillermo Lasso es venir a privatizar, más bien, y creo que el análisis que hay que hacer es que, de hecho, Lasso va a tener que gobernar con muchísimo tino, con muchísima, con mucho cuidado en realidad, porque a mí sí, o sea, creo que estamos en un punto en donde primero el 80% de los ecuatorianos se encuentra pesimista ante el futuro.
Estamos conscientes de que si no muestran resultados rápidos, que la gente sienta que de hecho está teniendo un cambio, que está teniendo más oportunidades, que le está llegando alguno de estos millones de empleos que prometió Guillermo Lasso, creo que sí podemos llegar a un punto de levantamiento social otra vez. Creo que podemos ver, de hecho, muchos sectores irse en contra de este nuevo gobierno. Es decir, a mí sí lo que me preocupa frente a la gobernabilidad, sobre todo en los primeros 6 meses, diría yo que en los primeros 100 días, si no demuestra resultados pronto, definitivamente podemos encontrarnos ante un escenario donde se reviva, si es que no es incluso más fuerte lo que vimos hasta en octubre de 2019, por ejemplo. O sea, yo creo que estamos en un punto muy delicado en donde cualquier excusa puede ser buena para que se despierte otra vez la ciudadanía, que sabemos que está decepcionada de los políticos, que está decepcionada del gobierno saliente, que está viviendo una de las peores crisis en nuestra historia. Entonces, definitivamente a mí me preocupa el tema de la gobernabilidad, me preocupa el tema de la aceptación que puedan tener las medidas, porque sabemos que a Lasso le van a tocar decisiones no tan fáciles y que pueden ser incluso no tan populares también. Así que coincido con lo que dijo Mauricio inicialmente de que por ejemplo, las 9 millones de vacunas en los primeros 100 días deben cumplirse, no puede quedarse eso en promesa, que los acuerdos con estos sectores que sabemos que no son o no fueron parte de la agenda de Lasso, ni en campañas anteriores ni en la primera vuelta, también tienen que ser respetados, porque si no puede estar ganándose enemigos muy rápido y eso sería bastante peligroso. Perfecto. Mi estimada Grace, Rebeca hace alusión a lo que es el levantamiento social, tomando en cuenta que en octubre del 2019 ya tuvimos un hecho parecido por el tema de la liberación de los combustibles, y que este levantamiento social fue liderado por el movimiento Pachacuti, que tuvo una repercusión fuerte en las elecciones de la primera vuelta, ubicándose como en el tercer puesto de las elecciones tras Guillermo Lasso. Y la pregunta va la siguiente: a partir de la medianoche de ayer, los combustibles volvieron a subir por este tema de la liberación o del sistema de bandas. Sistema de bandas. Por el sistema de bandas. Perfecto. Y para la posesión del presidente Guillermo Lasso, probablemente suban aún más. No digo que suba porque Guillermo va a asumir el cargo de presidente, sino porque ya está decretado este sistema. Va a terminar afectando este proceso de que va incrementando continuamente los precios de los combustibles al trabajo y al panorama que tenga que prever Guillermo Lasso durante su mandato. Como dicen en el popular, el términos populares, una raya más al tigre realmente. Todo el mundo sabe y conoce que esto es producto de un gobierno que hoy sale con el 7% de legitimidad y aprobación, el más bajo que ha tenido la historia. Ni Abdalá Bucaram salió con tanta deslegitimidad. Así que yo creo que eso es importante entender. Segundo, yo creo que yo siempre digo que de las crisis una oportunidad, esta podría ser una gran oportunidad para que Lasso lo inicie y la inicie sacándola muy bien. Yo creo que tiene la oportunidad de darle tranquilidad a los ecuatorianos de que ya no le están tocando el bolsillo. Entonces hay que ver con mucha atención, mucha vigilancia cómo se va a dar o cuál va a ser la primera medida económica que nos mostrará el presidente electo Guillermo Lasso, pero dependerá mucho de cómo vaya a llevar el gobierno. De hecho, ayer lo indicó, hoy ya se va a poner pendiente y ya se va a poner, digamos, el tema de la vacunación sobre los hombros, que eso creo que es una de las crisis que nos debe el gobierno de Lenín Moreno, pero es una oportunidad para Lasso para entrar
pateando el tablero antes del 24 de mayo. Así que yo creo que podría ser una crisis, digamos, utilizar esto como una crisis importante, pero el Ecuador ya no quiere más, o sea, el Ecuador ya está cansado, el Ecuador está harto, este gobierno está harto de las medidas, está harto de todo lo que nos ha hecho con el tema del plan de vacunación, con el tema de la crisis económica, con el tema de la crisis social. Es evidente que hay que ver cuál va a ser el papel de los otros actores políticos, hay que ver cómo se va a dar el escenario luego del 24 de mayo. Tenemos actores como Yacu Pérez, que probablemente esperará su turno para en 4 años y podría aprovechar también de esta deslegitimidad del gobierno para promover alguna otra, digamos, oposición, depende de cómo el movimiento indígena se proyecte hacia eso. El 1 de mayo se acaba ya la presidencia de Jaime Vargas en la CONAIE. Hay que mirar muchísimo cómo se va a dar ese acontecimiento y qué papel tendrá Yacu Pérez ahí. Tenemos a Javier Herbas también, qué papel, desde la visión de empresario, qué papel va a tomar en el nuevo gobierno de Guillermo Lasso. Incluso temas de la crisis económica podría ser un gran aporte para la economía de los jóvenes, para la economía que tiene hoy el Ecuador, pero también hay que mirar actores como Pedro Freile, como Sofía Merino, que son esta tercera vía que yo la llamo, que con mucho gusto me ha llamado mucho la atención este nombre, que podría también ser actores que podrían aprovechar, digamos, en el buen sentido, estas crisis que está viviendo el Ecuador y tratar de reforzar un apoyo a este gobierno, al nuevo gobierno, por decirlo así, ¿no? Yo creo que los 3 retos y desafíos del nuevo gobierno debería ser un plan de vacunación transparente y eficiente que garantice la vida, pero que también garantice la economía. Yo siempre digo que es la mejor salida a la economía contar con tranquilidad en la salud de las y los ecuatorianos. La visión a las mujeres es básico. La visión y las agendas, las necesidades de las niñas, adolescentes y mujeres es básico en cualquier gobierno. Y creo que es momento de mirar hacia las mujeres, hacia la mitad de la población, cuáles son las cosas que nos ha afectado. Y sobre todo el tema de la transparencia, y ahí Mauricio nos dará una cátedra. Yo creo que frente a la corrupción, frente a los repartos, frente a los sobreprecios, frente a esta metida de mano a los ecuatorianos desde la función pública, la transparencia tiene que ser una política de Estado, tiene que ser un pilar fundamental de cualquier gobierno que hoy nos ha prometido una nueva forma de hacer política. Una pregunta para Mauricio. Lanzó en su plan de gobierno que van a llevar a cabo una reforma tributaria para poder atraer la inversión privada y también enfocarse en algunos sectores estratégicos. ¿Esta reforma tributaria se debería llevar de una forma radical o de forma progresiva? Bueno, la palabra impuestos en lo personal siempre me ha asustado. Yo le tengo odio a la palabra impuestos, pero hay dos posibilidades. La primera, la de que los impuestos efectivamente sirvan para algo, entiéndase, incentivar la economía o permitir de manera efectiva que el Estado tenga recursos para servir a los ciudadanos, o que se convierta en una camisa de fuerza que termine dañando la economía nacional, dañando al sector productivo y convirtiéndose en una carga para el país. Mira lo que ha pasado con el bendito 2% de impuesto a la microempresa. Uno diría, 2% no suena mucho y por supuesto si alguien es microempresario que pague, pero en ese régimen de microempresa estamos muchas personas naturales que no tenemos nada de microempresa y que más allá de los gastos que hagamos tenemos que entregarle al Estado el 2% de nuestros ingresos, independientemente de si gano o no gano. Reforma tributaria, pensando en el nuevo gobierno, tiene 2 caminos. El primero, cumplir con los compromisos de Ecuador con el Fondo Monetario Internacional, una eventual subida al IVA, por ejemplo, con la que Guillermo Lasso se ha manifestado contrario, o ser una oportunidad para aminorar la carga tributaria para los microempresarios, por ejemplo, eliminando este 2% obligatorio, o eliminando el impuesto a la salida de divisas, que aunque muchos ecuatorianos digan que les afecta porque no hacen compras en el exterior o que no viajan, termina afectando, porque todos terminamos pagando de manera indirecta esos recursos que nadie quiere perder por el pago de impuestos. Veamos efectivamente qué ocurre, porque parte de la transformación y la recuperación económica indiscutiblemente va a pasar por una reforma tributaria. Pero lo más importante, y en línea con lo que dijo Grace hace un momento,
que más allá de nuevos impuestos o de eliminación de impuestos, se entienda que la transparencia fiscal es fundamental en un nuevo gobierno, que no queremos que nos oculten ni nos maquillen cifras, que no queremos que cambien metodologías para decirnos que la situación del empleo es regular cuando simplemente saliendo a la calle vemos que eso no es cierto. Transparencia fiscal para saber qué están haciendo con nuestra plata, porque la plata que maneja en el Estado, amigos, no crece en los árboles, sale de tu bolsillo y del mío, y no está regresando en beneficios para ninguno de nosotros, ni siquiera ha regresado en una miserable vacuna que nos llega a costar $10, ha terminado en el bolsillo y en el brazo de la mamita del ministro, ha terminado en el bolsillo y en el brazo de funcionarios que te aplauden y que no te critican. Queremos que parte de lo que nosotros aportamos al Estado con nuestro trabajo se vea de manera palpable en beneficios para todos los ecuatorianos, que esos recursos no terminen en corrupción o en obras interminables como un terreno aplanado de $1.200 millones o una refinería inservible repotenciada con $1.000 millones. Que la plata que aportamos al sector público sirva, que nos entregue más servicios de mejor calidad, que acerque la administración pública a los ciudadanos, que podamos tributar con orgullo, que podamos aportar al Estado con nuestros recursos, teniendo la seguridad de que no van a parar en cuentas en el exterior o que no van a parar en servicios deficientes que no sirven para maldita la cosa. Perfecto, mi estimada Rebeca. Ahora bien, para fortalecer o manifestar mi coincidencia con Mauricio, él me escuchó la parte final de mi comentario del día de hoy, que mencionaba que la vacunación va a ser fundamental para el gobierno de Guillermo Lasso, que eso le va a terminar dando muchos puntos porque fue una propuesta de campaña por la que mucha gente terminó desencantándose o encantándose por el voto de Guillermo Lasso. Entonces, ahora bien, pasando de tema, mi estimada Rebeca, Grace menciona varias figuras fundamentales que han quedado en esta elección en la palestra pública. Tenemos a un Pedro José Freile, candidato a la presidencia, quien ha manifestado ya, y en estos micrófonos lo dijo también, que su aspiración es ser candidato a la presidencia en el 2025. Yacu Pérez, veremos qué puede hacer, sin embargo, también va a ser una especie de oposición fuerte frente al gobierno de Guillermo Lasso. Hervas, por su parte, de lo que se conoce y se intuye, sería el próximo candidato a la alcaldía de la ciudad de Quito, y Arauz, obviamente, al ser el segundo en esta elección, en este balotaje, termina siendo una figura sumamente importante. ¿Cómo se articularán estos cuatro personajes dentro de la política y dentro del gobierno de Guillermo Lasso? Es una pregunta muy interesante la que haces, Luis. Creo que definitivamente es un análisis que hay que hacer para cada uno de ellos, ¿no? Por el lado de Freile, bueno, abiertamente le ha manifestado que su único interés es la presidencia, así que no creo que lo veamos en ningún puesto de este gobierno. Entendería que no debería ser así. Por el lado de Yacu Pérez también, creo que él tiene mucho por construir, creo que él ganó mucho en esta elección y que lo que pasó en las semanas siguientes, de hecho, le empezó a restar un poco todo lo que había ganado, ¿no? Ya cuando llevaron, a mi criterio, demasiado lejos la narrativa del fraude, que no pudieron probar y demás, creo que le terminó restando un poco lo que había ganado en esta elección. Sin embargo, construyó y consolidó un capital político muy fuerte que seguramente vamos a ver crecer y seguramente vamos a ver una participación, tal vez no de Yacu Pérez directamente en el 23, pero de algún candidato que esté alineado pues con la figura de él. Creo que Javier Hervas también hay mucha especulación sobre por el camino que vaya a escoger. En lo personal también creo que de pronto la alcaldía o lanzarse a una alcaldía le puede servir para seguir construyendo esa figura de liderazgo nuevo que vino a representar en esta primera vuelta. Pero creo que hay muchos más actores que vamos a ver, saliendo. Creo que hay otras figuras como por ejemplo Otto Sonnenholzner, lo hemos visto moviéndose en territorio. Acá en Guaya se lo ha visto Pedro Pablo Duarte también.
Es decir, hay ciertas figuras, ciertos liderazgos locales que también creo yo han estado trabajando durante esta elección, no para una candidatura, pero igual se nota que hay varios actores nuevos involucrándose y pensando en estos procesos electorales que vienen. Creo que el 2023 definitivamente también empieza en este momento, no hay que esperar mucho para eso, porque vamos a ver a estos nuevos proyectos consolidándose y formando las estructuras que hemos visto también que varios movimientos no tienen y que se notó en esta, sobre todo en la primera vuelta, que hay muchos movimientos políticos sin estructura sólida, así como vimos también cuáles de ellos todavía mantienen, a pesar de que no lo parezca, mantienen una estructura bastante importante como el Partido Social Cristiano, por ejemplo, que sabemos estuvo a cargo del control electoral de Guillermo Lasso ayer. Entonces, definitivamente es un panorama interesante que se abre. Creo yo que este proceso electoral, como dijo Grace también, marca el inicio de una nueva forma de hacer política en este país. Creo que nacen liderazgos, también se cierran liderazgos de la política anterior que ya no tienen cabida, que ya no están en sintonía con el electorado, con este nuevo electorado también que sabemos que está en un casi 50% conformado por jóvenes. Así que creo que el panorama es muy interesante. Las elecciones del 2023 seguramente van a estar sumamente interesantes justamente por eso, porque las necesidades cambiaron a raíz de la pandemia, porque incluso las mismas formas de hacer campaña electoral cambió a partir de esta elección, con otras plataformas, con el ingreso de TikTok y demás. Entonces, está cambiando la forma de hacer política en este país, está cambiando las expectativas, cambió el electorado y definitivamente sí, vienen muchos cambios por todos lados. Ese sería mi aporte. Bueno, Grace, con respecto a las relaciones internacionales, tal vez estarán más enfocadas y más cercanas a Estados Unidos. Tal vez se abrirán tratados de libre comercio. ¿Cómo prevé usted esto? Yo creo que todo está en movimiento, todo está en construcción. Tendremos que, como le digo, analizar cuáles son las prioridades del Ecuador. Entendemos que el tema económico, entendemos que la política exterior también forma parte de estas necesidades, pero yo creo que el plan de vacunación es lo indispensable para que el Ecuador pueda salir adelante. Hay que entender también que las relaciones no solo con Estados Unidos, sino con otros actores que también forman parte del panorama mundial van a ser importantes. El Ecuador este rato, al igual que en campaña electoral, necesitó acuerdos de acuerdos políticos. Hoy el Ecuador necesita de acuerdos de todos los países hermanos para poder solventar, primero, el tema de la importación de la vacuna, que creo que es indispensable. Y segundo, entender que también cambiar ese panorama de cómo nos miraba el mundo al Ecuador. Creo que, y ahí los digo infidentemente, cuando viví en España, claro, a mí me decían Grace, ecuatoriana, Rafael Correa. Entonces creo que también hoy los escenarios políticos de cómo nos mire, nos van a mirar el resto del mundo al Ecuador también va a cambiar. Hoy si leíamos el panorama o las notas del país de BBC Mundo, era el ex banquero, el conservador, Guillermo Lasso ha ganado la presidencia, pero esperamos que nos vean mucho más como un país exitoso, un país próspero, un modelo de transparencia eficiente, pero sobre todo un país en donde la construcción de las desigualdades, la suma de voluntades, la suma de las coincidencias más que las diferencias sea un pilar fundamental para este nuevo gobierno. Perfecto, tenemos 9:58 de la mañana, tenemos tiempo para una última ronda de preguntas para ya dar por terminado este diálogo ameno que hemos tenido con nuestros tres invitados, Mauricio Alarcón, Rebeca Morla y Grace Jiménez, desde diferentes puntos del Ecuador. Voy con Mauricio y quisiera consultarle, Pachacuti por intermedio de Yacu Pérez consigue una destacable posición en las elecciones de la primera vuelta, incidiendo también en la elección del día de ayer, en los resultados, y teniendo tanto así que Arauz logra ganar en la región de la costa y Lasso en la sierra y principalmente en la sierra centro y centro sur, lo que la semana anterior Gabriel Hidalgo, otro analista de acá de la ciudad de Quito, manifestaba que esos votos iban a ser fundamentales para determinar quién iba a ser el ganador. ¿Cómo se articuló el desarrollo de Pachacuti, teniendo en cuenta que acá nuestra querida amiga Fernanda de la Torre nos comenta, Pachacuti terminó decidiéndole esta elección? ¿Es tanto así?
Yo no quiero pensar que un partido político, un movimiento político termina decidiendo la elección. Somos los votantes los que decidimos una elección. ¿Y a qué voy con esto, Luis? El movimiento Pachacutic votó nulo orgánicamente en teoría. No apoyó a ninguno de los dos candidatos. Los dirigentes del movimiento Pachacutic estuvieron en una campaña furiosa a favor del voto nulo. En ese sentido, ¿qué resultado han obtenido? El voto nulo de la primera vuelta, aproximadamente del 10%, se incrementa, sí, al mayor porcentaje de voto nulo de nuestra historia, 16% en la segunda vuelta. Se incrementa a 6 puntos. Yacu Pérez obtuvo cerca del 20%. Quiere decir que sus electores no se decantaron por lo que les decía su líder o su candidato. Quiere decir que quienes votaron por Yacu Pérez no únicamente lo hicieron porque forman parte de Pachacutic o de pueblos o nacionalidades indígenas, sino porque sentían sintonía entre sus ideas y las propuestas del candidato. Ahora, en esa misma línea se obtuvo el resultado de las elecciones. Grace ya lo decía. Se dio una apertura por parte de Guillermo Lasso a abordar temas que en la primera vuelta no fueron abordados, a temas que se vieron básicamente presentes en la candidatura de Hervas y en la candidatura de Pérez, no en la candidatura ni de Arauz ni de Lasso. Quien decide una elección es el pueblo ecuatoriano. ¿Y a qué voy con esto? No para decir sí, o sea, el que va y vota es el que elige. No. Sino porque los ecuatorianos hemos alcanzado un interesante grado de madurez política y de madurez electoral. Allá, por ejemplo, no actuar de manera automática cuando nuestro dirigente, entre comillas, intenta endosar el voto. Porque hemos llegado a un grado de madurez en el que efectivamente esperamos, especialmente la población joven, escuchar lo que el candidato dice, lo que el candidato hace, ver si actúa de manera coherente antes de decidir el voto. A Arauz la incoherencia le pasó factura. A Lasso la apertura le permitió capitalizar. Hay un alto porcentaje de ecuatorianos que ya no va a votar porque los ojos son bonitos o porque la sonrisita le atrae, que ya no va a votar porque el candidato es carismático o se viste bien, que espera leer el plan de trabajo, que espera escuchar las propuestas, que espera ver un debate presidencial para optar por ese candidato, para optar por esa organización política. Ese grado de madurez es el que debemos impulsar de cara a las seccionales de 2023 para evitar que surjan caudillos que simplemente velen por sus intereses. Rebeca, con el triunfo de Lasso, ¿habrá la oportunidad de que se conforme o se cree una asamblea constituyente para reformar o crear una nueva constitución? Bueno, definitivamente no está dentro de su plan de gobierno, no es algo a lo que se ha referido. No creo que vaya a lanzarse a hacer algo así, porque iría en contra del discurso que él sí ha dado a favor de la institucionalidad, de cómo necesitamos instituciones más sólidas para fortalecer nuestra democracia y demás. Sí ha hablado de hacer ciertas reformas a la Constitución, a lo que supongo llamaría consulta popular o referéndum, pero algo así como una asamblea constituyente o un nuevo proyecto de constitución, creo que era solo una propuesta por el lado de Arauz y que no tendría cabida dentro de Lasso. Creo que incluso le jugaría en contra abrir ese espacio e iniciar un proceso de esa magnitud, porque sería incoherente con lo que él ha venido hablando, no en este momento, sino a lo largo de sus 3 campañas. Perfecto. Quiero enviar saludos a Alexis Terán, quien reporta sintonía desde el sur de la ciudad de Quito, que nos está sintonizando allá en el sur de Quito por www.exitosfmradio.com y las diferentes plataformas que nos retransmiten como exitosfmradio.com. Esto es Contraportada. Y mi estimada Grace, vea, para dar por cerrado esta ronda de preguntas, la participación y el rol que termina jugando Jaime Vargas, ¿le termina afectando a Andrés Arauz? Teniendo en cuenta que en la rueda de prensa, tanto Marlon Santi, coordinador nacional de Pachacutic, y Yacu Pérez, el candidato a la presidencia de dicho movimiento,
lo catalogaron como un cadáver político. Bueno, ya saben lo que yo pienso de los cadáveres políticos, ¿no? Que pueden revivir y en política pueden morir y revivir muchas veces. Sin embargo, yo creo que el papel de Pachacuti en sí, como nunca antes en la historia del Ecuador, tuvo la oportunidad de llegar a Carondelet. Yo creo que las fricciones, los problemas internos se exacerbó muchísimo en la campaña y el apoyo de Vargas Arauz creo que fue el detonante de eso, ¿no? Creo que fue publicar lo que ya venía viviendo Pachacuti desde septiembre, octubre, noviembre, diciembre hasta la campaña electoral. Así que yo creo que fueron muchos factores que perjudicaron a la campaña de Arauz. Yo creo que no entender al electorado, creo que tener una comunicación algo dispersa por parte de los territorios, no conocer yo lo había puesto en un tuit ayer, dos bastiones importantísimas, era Pichincha y Azuay. Eran pero claves y le ganan con un 29 y 15% de diferencia. O sea, esos son errores que en una segunda vuelta no se pueden, digamos, perdonar y ya vemos los resultados de ahora. Entonces, es una mezcla de todo, ¿no? Es una mezcla de los actores políticos, es una mezcla de las omisiones en campaña, es una mezcla de no conocer el territorio, es una mezcla de poner actores que le hicieron mal a los territorios como gerentes o jefes de campaña. Eso también es crucial. Entonces, yo creo que es necesario entender que la gente ya cambió y que el movimiento indígena tendrá un papel importante desde octubre. Como les digo, hay que ver cómo va a darse el tema de mayo con la salida de Jaime Vargas y quién será el nuevo líder de la CONAIE. Seguramente podrán nuevamente poner a Pachacuti este brazo político en unidad o veamos cómo se desarrolla este proceso. Y yo creo que Yacu Pérez es un actor importante, no solo en el Azuay, con el voto nulo que ganó 30% como nunca antes de la historia del país y la historia de la provincia, y también para ampliar mucho más el discurso en el Ecuador en los próximos 4 años. Perfecto, quiero dar paso a la última pregunta que nos llega acá al chat y es para Mauricio. Le voy a solicitar que sea lo más rápido y concreto posible porque tenemos el tiempo ya que nos está pisando los pies. Dice lo siguiente. Cristian Saquicela, pregunta para Mauricio. Menciona usted que la cultura ecuatoriana ya no vota por el populismo. Entonces, la digitalización que tuvieron en esta campaña, ¿qué simboliza y qué impacto genera en la cultura antipopulismo que usted hace hincapié? No he dicho que la gente no vota por el populismo. El populismo es una forma de hacer política y una forma de hacer gobierno. La gente simplemente está empezando a poner más atención al contenido de los candidatos que a su forma de hacer política. Considerando además que aunque las restricciones físicas eran muy grandes y la campaña debió concentrarse en lo digital, se sigue haciendo política de manera tradicional. Creo que hay un reto enorme más por parte nuestra que de los políticos de empezar a darle el valor que le corresponde a la política. Política íntegra, decente, honesta, transparente y de propuestas. La campaña sucia también pasó factura a uno de los candidatos del día de ayer. Perfecto, me quedo con esas expresiones de los tres invitados, tanto de Mauricio como de Rebeca y de Grace. Quererle expresarles el agradecimiento por haber aceptado la invitación a este panel. Espero que haya sido un diálogo ameno y también a nuestros radioescuchas de haberles cumplido con esta decisión de realizar este panel y también comentarles que luego de 1 año y medio tenemos que dar por finalizado esta temporada de nuestra participación acá en Radio Éxitos de FM Radio y será hasta una próxima oportunidad cuando la situación lo amerite. Mis estimados compañeros de panel, Mauricio, Rebeca, Grace, muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad, su despedida respectivamente en el orden que habíamos empezado. Muchas gracias, siempre éxitos a las órdenes y sobre todo pensemos que no podemos ni debemos depender de un gobierno, que este país únicamente saldrá adelante con el trabajo, el compromiso y la unidad de los ecuatorianos.